Desde que nos mudamos a Malta nos han llegado muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿es fácil conseguir trabajo en Malta sin ser europeo? ¿Es posible conseguir trabajo en Malta siendo latino? Si es que al conseguir trabajo en Malta podés tener la residencia europea y muchas cosas más relacionadas al trabajo. En esta ocasión no queremos responderte solo nosotros, sino que vamos a ir a caminar las calles de Malta buscando latinos para que nos cuenten su experiencia en la isla, cómo les fue con los papeles, cómo llegaron y por supuesto si es que ahora están trabajando, si consiguieron la residencia o la empresa los ayudó o no. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir si es fácil conseguir trabajo en Malta. Vamos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Hola Gabriela, mi nombre es Rosangélica Pacheco, tengo 27 años y soy de Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, soy de Perú. Yo tengo 30. Mi nombre es Andrés Suárez, de Colombia, de Bogotá. Yo tengo 33 años. Daisy Chirino, Venezuela, 48. Ay, Acabado de cumplir, pueden cantar cumpleaños conmigo. Ay, felicidades, felicidades. Carolina Leandro, 30, soy colombiana. Me llamo Carlos Morales, tengo 24 años. Sí, mi nombre es Shadia, 29. ¿Cómo estás, Iván Camilo? 31. Mi nombre es Janice, yo vengo de Perú, yo tengo 25 años. Vale, mi nombre es David Díaz, vengo de Perú y bueno, tengo mis 25 años. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Malta? Hace 6 meses. Hace un año con un mes. 1 año y 7 meses. Llegué a Malta exactamente en enero del 2020. Voy a cumplir 3 años acá. Estoy acá hace 2 años aproximadamente. Yo llegué en abril. Y entré en plena pandemia. Ya llevo un año aquí y me va súper bien, la verdad. ¿Llegaste como estudiante, como turista? Pues como turista y hice un curso de 2 meses para perfeccionar mi inglés. Vine como estudiante. Inicialmente llegué en pandemia a estudiar. Vine a estudiar por 3 meses, pero pues me ofrecieron trabajar y acá estamos. Vine como turista con el plan exactamente de buscar trabajo. Sabes que uno tiene 90 días para estar como turista. En ese tiempo, si tú consigues un trabajo, simplemente tu empleador te hace el proceso del work permit y ya, te dan una residencia por 1 año que puedes renovar anualmente. Llegué como estudiante, llegué a estudiar inglés, más o menos 5 meses, pero a raíz de la pandemia pues me fui quedando. Me inscribí a una academia, estuve aprendiendo y a la vez se presentó un trabajo y por mi nivel de inglés me ayudó mucho. No, turista. Nosotros llegamos como estudiantes, vine acompañada con una persona especial y bueno, llegamos como estudiantes, pero pasando el tiempo pues como estudiante te das cuenta de que el cambio de moneda de tanto de otros países latinos a Europa es muy diferente. Acá las cosas son muy caras al cambio de nuestra moneda, entonces nos tocó buscar trabajo para poder sustentar también parte de nuestros gastos. Llegué como estudiante. Vine como estudiante y con el paso del tiempo pues me dediqué a lo que es el trabajo porque el nivel de inglés ya lo tenía un nivel bastante básico, pero creo que Malta es una ciudad donde el inglés aprendes muy rápido y bueno, te toca trabajar y buscar buenos lugares donde adaptarte mucho mejor. ¿Encontraste trabajo? Y si sí, ¿en qué estás trabajando? Sí, en este momento estoy trabajando. Estoy en el Burger King de Pachiville. Ya llevo 1 año también allá. Inicié en el Hyatt como mesero y trabajaba medio tiempo en la hostería, en el restaurante italiano que queda por acá cerca. Ahorita estoy trabajando como cashier en el Huelves. Allá ya llevo 5 meses. No, actualmente no trabajo, pero sí, ya he tenido la oportunidad de trabajar acá en Malta. Como quiere. Sí, me encuentro trabajando, soy enfermera y estoy trabajando acá en un home. En este momento soy barista en un McCafe, un café de McDonald's. Estoy trabajando en un restaurante. Sí, limpio, soy cleaner y sí se consigue.
Yo estoy trabajando como housekeeper. Bajo contrato son 40 horas semanales reglamentarias, entonces el hotel para el que trabajo tiene que cumplir ese reglamento sí o sí. Tengo que trabajar sí o sí las 40 horas, no menos. Y bueno, respecto a eso ya recibo mi salario. Actualmente estoy trabajando en hotel, estoy trabajando en hostelería y bueno, estoy ahí tranquilo y desde que he empezado a trabajar como cleaner. Y bueno, al pasar del tiempo, después de unos meses, pues mejoré en el nivel de inglés y también mejoré con lo que es el trabajo. Y al pasar de 2 meses, pues me ascendieron del trabajo y ahora voy con un cargo mucho mejor. Sí, pues cuando llegué trabajé como dishwasher, como cleaner y ya con el tiempo que mi inglés había mejorado conseguí un trabajo en un restaurante en Valeta. ¿Te fue fácil encontrar trabajo en Malta? No. Y entré en plena pandemia. Y fue duro. Y fue muy fuerte, pero hay consistencia. Sí, realmente sí ha sido un poco complejo, aunque yo acabé de finalizar mi trabajo hace 2 días, pues es difícil porque la temporada que más se mueve en Malta es la época de verano, donde vienen pues muchos turistas y no tienen tanta exigencia con el nivel de inglés, pero en este momento sí es un poco más complejo. Ya digamos que uno trata de buscar directamente con el jefe para evitar lo de las agencias, porque pues las agencias siempre se quedan como con un porcentaje de tu sueldo. Digamos, cuando sabes inglés no cuesta tanto. Entonces, gracias a Dios ya sabía inglés cuando llegué acá y fue más o menos rápido que conseguí. Sí, bastante. Digamos que al principio, cuando fue el tema de la pandemia, fue un poco complicado, pero después, cuando se reactivó como el comercio y demás cosas acá, ya fue un poco más sencillo. ¿Sí? Sin embargo, pues faltan ciertas cositas como los registros que uno tiene que hacer, homologar títulos y eso, pero en sí fue sencillo. Bueno, mi historia es un poquito diferente a lo que se podría ver hoy, porque yo llegué preciso en 2020 cuando fue el tema de la pandemia. Entonces cuando llegué pues era invierno, no es tan fácil conseguir empleo en invierno y preciso entró pandemia. Entonces, bueno, conseguí trabajo como a los 2 meses, pero bueno, cerraron por pandemia, bueno, fue un proceso y tuve que salir de Malta, volver a entrar y ahí ya conseguí trabajo, yo creo que a las 2 semanas, fue inmediato. Aproximadamente un mes buscando por internet. La verdad había muchas opciones, pero lo que más encuentras es cleaners o trabajos en sectores hoteleros o restaurantes o de limpieza. Entonces creo que es una muy buena opción para empezar a trabajar aquí en Malta. Sí, claro, el primer mes, gracias a Dios. De hecho, la forma más fácil de conseguir trabajo acá en Malta es por agencia, pero hay que tener cuidado porque no todas las agencias son buenas, por así decirlo. Muchas agencias a veces se aprovechan incluso de las personas latinas o de otras personas que venimos de otros países en busca de una mejor oportunidad. Entonces, hay otras que te pagan mejor y otras que te pagan por muy debajo de lo normal. Más o menos un mes me costó buscar trabajo. Pero lo que sí funciona bastante acá es buscar trabajo por internet. Eso de que vayas a ofrecer el currículum en las tiendas, en los locales, también funciona, pero más rápido es encontrar por internet. Ahora, si es que tú tienes tiempo para irte a caminar por todos lados y no te cansas, pues no hay problema, bienvenido sea. La empresa que te contrató te ayudó con los papeles para el Work Permit, el permiso de trabajo, para conseguir la residencia. Bastante, ellos me hicieron todo el trámite, me dijeron qué papeles mandar, qué papeles hacer y lo que no tenía me lo consiguieron, entonces fue rápido. Sí, ellos se encargaron de todo. Sí, claro. Pero como es muy importante tratar de poderte legalizar en 90 días, la persona que me contrató no tenía pues como la intención de hacerme los papeles del Work Permit, entonces decidí como ya pararlo y buscar otras opciones. Sí, ellos me ayudaron a tramitar. Ellos exigen, digamos, una cualificación. Teniendo la cualificación ya ellos pueden aplicar. Sí, sí me ayudó. No tengo empresa. Soy independiente. Sí, ellos de hecho te dan una lista de los documentos que tú necesitas presentar para el Work Permit y bueno, dentro de eso ya hay documentos que tú tienes que pagar, obviamente, por ejemplo, tu seguro médico, eso lo tienes que pagar tú, eso no lo va a pagar la agencia, obviamente. Buscar tus documentos médicos como tus vacunas actuales que tienes vigentes, eso también lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer la agencia, obviamente. Y
de igual forma otros exámenes que te piden y otros documentos que tienes que firmar. Todo eso, tú juntas los documentos y la agencia se encarga de presentar eso al Identity Malta en este caso. No, actualmente no, porque estoy como estudiante con la visa y pues trabajo part-time. En este caso sí, la agencia me ayudó muchísimo desde el inicio. Es una muy buena agencia que ya yo literalmente tuve que pagar solamente y ellos corrían con todos los trámites del work permit, los documentos, me asesoraron muchísimo y bueno, hasta el día de hoy me siguen asesorando con lo que es el tema de los pagos y cómo llegar a fin de año, si puedo hacer un recontrato y las facilidades de continuar con ellos o separarme de ellos de acá de un tiempo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere venir a Malta para trabajar? Tratar de tener bases de inglés, porque sí, de verdad, venir 0 inglés es mucho más complejo y pues no, que se arriesguen. Igual pues yo pienso que todo es cuestión de actitud, entonces posiblemente pueda ser una opción y como te digo, pues para todos es distinto. Mínimo que aprenda un poquito de inglés, lo básico, informarse muy bien de viviendas, cuánto puede costar, los sectores, en qué puedes trabajar y lo que hay. Actitud y que vengan dispuestos a la mente abierta para todo. ¿Qué consejo? Bueno, primero que todo el idioma acá influye mucho. Si tienes un buen idioma, un buen inglés, una buena base de inglés, puedes llegar a conseguir un buen trabajo. Hacer el currículo que uno tiene que tener de como lo que ha hecho, dónde ha trabajado y la experiencia que tiene es muy importante porque ellos verifican mucho esa parte. Bueno, nada, ganas. Bueno, si pueden aprender un poco de inglés, si saben inglés, antes de venir es muchísimo más fácil. Por ejemplo, yo llegué sabiendo muy poco inglés y me costó un poco más. Y los trabajos que puedes conseguir son más básicos, como de cleaner, no sé, tal vez de pronto camarero un poco, pero ya si sabes un poco de inglés es un poco más fácil conseguir. Entonces daría ese consejo. Traten de estudiar un poco inglés, llegar y nada, echarle ganas porque realmente es fácil conseguir trabajo acá. Que venga con la intención de aprender inglés y si es que ya sabe inglés, entonces que venga con la intención de trabajar y demostrar de que los latinos son muy trabajadores. Venir y crear su hoja de vida, no sé, darse como la oportunidad de salir, caminar, no sé, siento que por las redes sociales es un poco más complejo, pienso que es mejor salir y como tocar en un restaurante, en un hotel y medírsele a lo que sea porque pues realmente acá toca como que trabajar en lo que salga porque la vida no es tan económica. Mi consejo, por mí, que se fueran a buscar otro país porque los climas acá son, en verano hace mucha calor y cuando es invierno es un aguacero, el cambio es drástico, pero con respecto a la vida, yo creo que acá la vida es bastante cómoda. Conforme trabajas puedes gozar de tu sueldo, pagas tu renta normal, aparte te queda dinero para tus gastos de consumo diario, tu mercado y aparte tienes dinero para gastar en tus compras, en lo que tú desees, en tus gustos. El mayor consejo que les diría es que se informen muchísimo antes de venir porque hay muchas opciones muy aparte de España y muchos otros países que hablan sobre todo el inglés. Les va a abrirles muchas puertas, sobre todo en Malta, a Irlanda y otros sitios donde se los puedo recomendar muchísimo porque yo también he estado averiguando y bueno, también mi fin no es quedarme en Malta, sino también ir a otros lugares y el inglés prácticamente me está ayudando muchísimo en este campo. Siento que uno aprende más en el día a día, como en un trabajo, tratar de buscar ese tipo de trabajo que te exija que hablar en inglés porque las personas que te rodean solo hablan inglés, ¿sí? Evitar, por ejemplo, sacar un piso o un apartamento con personas de tu mismo origen porque vas a estar hablando pues tu mismo idioma y no es la idea, como por ejemplo en mi caso, yo vivo con puros colombianos, pero no me siento mal, ¿sí? Pero digamos si hubiese encontrado personas que hablaran inglés, obviamente pues eso me exige más. Por ejemplo en el trabajo que tenía todos hablaban inglés, obviamente a mí me tocaba pensar para poder responder, pedir y todo. Bueno, yo creo que todo en la vida se consigue con perseverancia, disciplina y responsabilidad. Si tienes como un sueño, tienes que perseguirlo, pero bueno, no va a ser fácil dejar tu país, entonces se necesita de mucha perseverancia, fuerza y disciplina.
Y bien, hemos tenido la posibilidad de escuchar diferentes historias y realidades de diferentes personas que han llegado aquí a Malta como turistas y han podido encontrar trabajo, o como estudiantes y han podido encontrar trabajo. Lo primero que queremos hacer es agradecer el tiempo que nos han regalado estas personas. Muchísimas gracias. Íbamos caminando por ahí y los interceptamos en su camino y fueron tan gentiles de regalarnos 2 o 3 minutos para contarnos sus historias. Así es, muchas gracias nuevamente. Siempre decimos, nuestra experiencia no es la única y qué mejor que poder compartir a través de nuestro canal historias de otras personas que les sean útiles a ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a todos los que aceptaron compartir su historia y su experiencia en este canal. Si tenés dudas, si te ha gustado este video y si querés más de este tipo de contenido, no te olvides dejarlo en los comentarios debajo del video para que nosotros sepamos y sigamos compartiéndote más videos al respecto. Y si te ha gustado, no te olvides tampoco darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.